¿Cómo estás? Excelente. Qué bueno. Hoy estamos aquí en una reunión con Álvaro Trueba. Álvaro es el Branch Leader y Manager Director de Avanti Way, que es nuestro broker. Y estamos aquí. Muchas gracias, Álvaro, por aceptar esta invitación a esta entrevista. Y básicamente queremos hablar un poco de la situación del mercado hoy en día en la Florida, sobre todo, en el sur de la Florida, en Miami, porque pues hay obviamente mucha especulación de precios, especulación obviamente de qué va a pasar, de pronto una burbuja inmobiliaria, una recesión en el país. Entonces quería saber, obviamente, tú que estás analizando obviamente data de todo lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario, ¿cuál es tu percepción básicamente de lo que está pasando hoy en día? Claro, yo creo que esa pregunta es un tema que muchos nos estamos preguntando exactamente en qué dirección va el mercado. Es una pregunta que tengo una respuesta larga y tengo una respuesta corta, que obviamente tú sabes que es difícil ponerlo en una sola, pero en base, antes de empezar la conversación de qué va a ocurrir con el mercado, Sí. Podemos hacer proyecciones y ver qué está sucediendo, pero yo siempre hago la pregunta a la persona que está especulando que hay una burbuja, ¿correcto? Porque el miedo siempre va hacia todo lo que sube tiene que bajar. Claro. Vemos precios que suben, vemos precios como lo que vivimos los últimos 2 años, que gente pagando cantidades de dinero que no hemos visto casi nunca en el mercado, $100,000, $150,000, $50,000, sobreprecio de mercado, y decimos, ¿qué ocurre? Obviamente, inmediatamente lo comparamos con el Great Recession de 2008, la gente que está especulando una burbuja. La pregunta que te comentaba que se tiene que hacer la gente es qué tiene que ocurrir para que haya una burbuja y para que la burbuja explote. Correcto. Correcto. En el 2006-2008, ¿qué pasó realmente? ¿Qué pasó en esa burbuja? Fraude de mortgages, ocurrió bastante especulación que los precios iban a seguir subiendo, abuso de lo que era el lado de mortgage, creation of mortgages, de la venta de bonds. Una crisis hipotecaria, digamos, del sistema financiero, digamos. Correcto. El sistema financiero tuvo una falla y nos dimos cuenta cuando era muy tarde. Sí. Eso hizo que colapse el mercado. Entonces ahora tenemos que hacer una misma pregunta. ¿Qué está ocurriendo? Y comparemos la crisis hipotecaria con lo que estamos viviendo hoy. Conseguir una hipoteca hoy en día, tú sabes más que nadie, es súper mega complicado exactamente por esa razón. Correcto. Entonces, todos los loans que estamos viendo que están generando tienen unos procesos y tienen pólizas que es muy difícil, por así decirlo, que exista un error como el abuso que hubo en 2006-2008, y además son o garantizados por el gobierno o insured. Claro. Asegurados. Entonces, por ese lado, no veo que eso pueda impactar a una burbuja, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de precios, hablemos de lo que es demanda, supply and demand. Básicamente, ¿qué ocurrió y por qué subieron los precios? Los precios básicamente subieron por la demanda que tuvo los compradores de este mercado. Poco inventario, surgieron los precios. ¿Y por qué ocurrió eso? Por la tasa de interés. Claro, claro. Obviamente también, digamos, lo que me imagino, la pandemia obviamente tuvo mucha influencia, ¿no? Número uno fue la pandemia. Entonces, empezando por ahí, ¿qué ocurrió con la pandemia? La pandemia ocurrió el miedo como consumidor, el gobierno de los Estados Unidos, para intentar motivar lo que era la inversión de dinero, para así ponerlo, sí, hizo que el Federal Reserve de los Estados Unidos ponga la tasa de interés en cero. A cero. Una vez que estaba en cero, la tasa de interés del lado hipotecario bajó al 2%, 2.5%, 2.6%, 3%. Eso causó que en nuestra industria, todo lo que eran compras, que siempre hemos dicho, el primer driver de compras es la urgencia, sí, la motivación viene como en segundo lugar. Esto hizo que la motivación sea la urgencia, la compra. Entonces veo una tasa de interés de 2-3% a 30 años, es básicamente la mejor idea es poner tu dinero en este lado. Claro, creó una sobredemanda. Correcto. Con la sobredemanda, los compradores entraron y, aunque no estén listos, dijeron, ¿sabes qué? Con lo que me estás ofreciendo, compro.
por eso los precios se incrementaron y lo estamos viviendo así como resultado. Ahora, en este momento, digámoslo, que ya las tasas de interés han venido subiendo, que obviamente, digámoslo, que se ha frenado un poco esa sobredemanda, digámoslo, esa sobrecompra, digámoslo, de propiedades. O sea, ¿qué ves básicamente en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando? Porque mucha gente, obviamente, dice, obviamente, los compradores internacionales, que es a lo que nos dedicamos nosotros, hay algunos que nos dicen, vamos a esperar a que los precios bajen. Pero la gran pregunta es, ¿van a bajar los precios o qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, el esperar a que los precios bajen tiene que ver exactamente con lo que hablábamos antes. Para que los precios bajen, viéndolo de este lado, de todo lo que es supply and demand, en español supply and demand sería demanda y... Oferta y demanda. Oferta y demanda, ¿verdad? Ya no hablo en inglés ni español. Oferta y demanda. Entonces, hablando de oferta y demanda, que fue lo que vimos en los últimos 3 años, hoy en día la oferta que tenemos es muy baja. O sea, tenemos un inventario que le faltan entre 3 y 4 millones de propiedades en el inventario para que lleguemos a un punto relativamente normal. Correcto. Hablando de precios, sí, los precios subieron, ocurrió por la tasa de interés. Una vez que salimos de la pandemia, estamos regresando a la realidad, la tasa de interés tiene que subir de alguna manera para recuperar ese dinero. Sube la tasa de interés, ¿qué ocurrió con los precios? No han bajado. No han bajado. Entonces, actualmente estamos viendo los precios no bajan. La primera reacción del consumidor es decir, vamos a esperar que los precios bajen, pero se olvidan de la oferta y demanda. Entonces, al no tener tanta oferta, los precios siguen bastante estables, ¿no? Okay. Ahora la palabra clave es estable. ¿Por qué? Porque al no tener la influencia de la tasa de interés, creando esta motivación de compra inmediata de los compradores, las casas sí estamos viendo que se demoran un poco más en el mercado y eso suena un poco como una alarma. Sí. Pero la demora, estamos hablando 2 semanas en cambio de un fin de semana, como lo veíamos en la pandemia. Claro, eso obviamente yo lo veo ahí como una, digámoslo, cierta oportunidad también para los compradores, ¿sí? Porque ya no están en esa guerra básicamente de poder comprar la propiedad y de tener que competir con 30 ofertas. Tienen un poco más de tiempo. Yo creo que, no sé si es mi perspectiva, de que van a tener un poco más de inventario, no mucho, pero sí un poco más cada vez, claro. Y van a tener una ventana de pronto más grande para poder someter sus ofertas. No sé qué opinas. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Al no tener esa urgencia de que en un fin de semana la propiedad se vende y tengo que poner fondos adicionales, está creando que la gente que compra es la gente que tiene que comprar. Ya no es la gente que por la motivación de esa tasa de interés está comprando, entonces no estás compitiendo con ese mundo de gente, ahora estás compitiendo básicamente con la gente que tiene su urgencia de compra. Regresamos a un mercado donde el consumidor está comprando, está rentando por necesidad, ya no tanto por esa motivación creada por intereses bajos por la pandemia. Correcto. Ahora, tú que también por muchos años trabajaste con inversionistas extranjeros, que eres experto también en ese tema, y viendo obviamente la situación de muchos países latinoamericanos en la parte sociopolítica, ¿por qué crees? O sea, obviamente es una perspectiva personal, digamos, claro. Que es interesante o que es oportunidad invertir en este momento en Miami, invertir básicamente en dólares, ¿sí? Porque obviamente hay mucha gente en este momento que por la situación de los países pues está pensando en cómo poder resguardar, en cómo poder, digámoslo, proteger su patrimonio. Todo lo que estamos hablando cuando hablamos de inversionistas, especialmente de inversionistas fuera de los Estados Unidos, lo primero que hablamos no es flujo de caja, no es la capitalización como número uno de conversación, todo tiene que ver con riesgo. Correcto. El riesgo país sigue siendo y siempre ha sido la razón número uno de que los inversionistas traen dinero a ese país. Hoy más que nunca, la pandemia, obviamente, ese fue un segmento del mercado que se pausó un poco, dado que la pandemia fue a nivel mundial, nunca lo hemos visto así. Sin embargo, hoy por hoy ya estamos regresando a niveles normales y además estamos viendo muchos más inversionistas entrando en ese mercado porque a pesar de que tenemos inflación en los Estados Unidos, sigue siendo un riesgo mucho menor a lo que tenemos en el resto de países de esa zona. Entonces sigue siendo el momento de compra. Eso
ponemos el tema de que los precios siguen estando estables, siguen en crecimiento, hablando de que Florida como tal se está volviendo un meca de básicamente Silicon Valley, están entrando en mercados que no habíamos visto tanto movimiento antes, California, Nueva York, que están entrando aquí. Todo lo que eran áreas que nosotros pensábamos que ya eran áreas que estaban un poco saturadas, estilo Brickell, ciudades con demasiada renta, poca compra. Estamos viendo inversionistas que vienen de estos lugares en los Estados Unidos, están comprando. ¿Por qué? Porque los trabajos están viniendo a la Florida. Hay una migración, básicamente, ¿no? Y la migración local, específicamente de estos estados con tanta influencia en el país, está creando que esos segmentos que estaban que no tenían tanto movimiento, que se vuelvan a revalorizar y que obviamente con eso, esos precios que especulábamos que se iban a quedar neutrales, se hagan crecimiento. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias. Muy amable por este tiempo, por este espacio. A ti, encantado cuando quieras. Obviamente, pues por toda esa información tan valiosa que nos has brindado el día de hoy. A ti, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias.